Mis correlones, hoy quiero hablarles sobre la fricción de los neumáticos. He notado que muchos jugadores subestiman la importancia de aprender a administrar las gomas en las carreras y pretenden ir al máximo en todo el recorrido sin estrategia. ¡Soy Francesco! ¡Francesco Virgolini! Cuando en realidad, si se aprende a conducir de una forma efectiva, se pueden planificar las paradas en boxes de acuerdo a la exigencia del circuito para conseguir un buen resultado e incluso la victoria. Y qué mejor ejemplo para ilustrar mi punto que las carreras de Turing, dado que casi todos los coches en esta categoría son de tracción delantera, así que el desgaste por el sobrecalentamiento de las gomas es notable. Tenga cuidado con esa pues. Y para mí es una oportunidad estupenda para ilustrar algunos de mis consejos. En esta carrera de 18 minutos estoy usando el compuesto duro de carrera para no tener que parar en boxes. Esta estrategia es arriesgada si no planificas en qué punto del recorrido vas a bajar el ritmo para conservar el neumático. Para que sea más simple de explicar, la clave de la duración de las gomas está en la soltura de la dirección del volante y de la relación de la transmisión que usas para girar. No es lo mismo entrar y salir de una curva en segunda marcha con el máximo grip que anticipar el giro desde afuera para rotar en tercera velocidad con una subida de revoluciones más lenta y mejor desplazamiento. O también se puede entrar en la curva reduciendo en segunda marcha para traccionar y luego salir engranando tercera para liberar la presión. Mientras más altas las revoluciones, consigues más respuesta del motor y más adherencia para marcar la trazada. Pero esto resta velocidad y genera más temperatura en las ruedas y mayor desgaste. Por esta razón necesitas encontrar un ritmo favorable y equilibrado durante la carrera cuando hayas sobrevivido a las primeras vueltas. Estudia el comportamiento del coche y busca la trazada con anticipación. Encuentra todo el espacio disponible dentro de los límites para rotar con buen impulso evitando derrapes. Recuerda mantener la dirección estable para conseguir velocidad en el zigzagueo. Anticipa la curva desde afuera. Frena tarde cuando llegues al ápex de la curva. Libera la dirección. Segunda marcha para el máximo grip. Sube a tercera para liberar potencia en la salida. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mierda! ¿Qué pasó? Por supuesto que el coche juega un papel protagónico en la administración de las gomas. Si es un coche pesado, será propenso a deslizarse en la entrada de las curvas. Si tiene mucho poder, genera excesivo torque en las ruedas, y si no lo controlas con el acelerador, las gomas van a patinar en la salida de las curvas arañando el asfalto. Por esta razón es que soy gran fan del Lynk & Co Ocean Racing, del Focus o del Tag Racing Astra, porque tienen mucho balance entre peso y aceleración y tienen un desempeño competitivo en todos los circuitos disponibles en esta categoría. Otro factor que puede arruinar tu estrategia de gomas es el uso y abuso de los pianos en las curvas. Ya te dije antes que debes buscar todo el espacio disponible dentro de los límites para evitar sanciones. Pero también es cierto que si no mantienes las ruedas dentro del asfalto cuando necesitas reducir el desgaste, los bordes de concreto y los cambios de altura pueden afectar el centro de gravedad, causando que tu coche patine, generando fricción innecesaria. Mi recomendación es que identifiques las huellas oscuras en los bordes de los pianos para meter las ruedas allí y usarlo como referencia en cada giro. Observa cómo he podido llegar a la punta sin resistencia cuando todos los líderes
tuvieron que entrar a boxes. Esto se debe precisamente a la reducción del ritmo en la etapa cumbre de la carrera. Para el cierre, conservé un ritmo que me mantuvo alejado de la segunda posición y llegué a la meta con un 65% de desgaste en los neumáticos delanteros, sobre todo en el delantero izquierdo, porque es el que más sufre en este circuito. De todas formas, recuerda que la técnica se logra con práctica y perseverancia. De nada sirve memorizar los detalles técnicos si no tienes la paciencia para aplicarlos en carrera. Así que te invito a que sigas progresando y recuerda que mis ajustes de tuneo en este coche los consigues en la descripción del video. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!